Sean todos bienvenidos a estas palabras que inspiran. Estamos viendo en los dos miércoles pasados qué es lo que es el Evangelio, ¿verdad? Y preguntábamos que si alguna vez alguien le ha mostrado con la Biblia cómo usted puede tener la seguridad de ir al cielo al morir. Y habían tres preguntas que hicimos, ¿verdad? Según lo que le han dicho, la primera pregunta, ¿qué es el Evangelio? Usted tiene que responder. Si usted muriese esta noche y se presentara delante de Dios y Él le preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestaría a usted? Y la última, si usted muriera en este momento, ¿está seguro, sin ninguna duda, que iría al cielo? Yo pienso que ya podemos estar contestando esta pregunta, ¿verdad? Antes de terminar este pequeño estudio, ¿verdad? Vamos a contestar esas tres preguntas. En la clase pasada vimos algo sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Dijimos que probablemente el arrepentimiento es la palabra más mal entendida en nuestro lenguaje. Y lo que nos concierne a nosotros es el arrepentimiento salvador. No tiene absolutamente nada que ver con un remordimiento, dijimos, por los pecados, ni una determinación a dejarlos. Dios está dispuesto a salvar a la persona tal como está. La Biblia dice en Romanos 5:18 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó tanto que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, venga Cristo tal como esté. Aunque usted considere que es la persona más mala y llena de suciedad, Él le recibe, ¿verdad? Y así como está, ¿verdad? Él no lo rechaza. El arrepentimiento salvador no es confiar en ganar, comillas, la vida eterna, porque la vida eterna no se gana, es un regalo de Dios para todo y se recibe por fe. Entonces, el arrepentimiento salvador es no confiar en ganar la vida eterna a través de la religión, de ritos religiosos, o por obediencias a las leyes de Dios, o por venir a la iglesia, o por hacer el bien, por ninguna obra. La palabra del Señor dice que son obras muertas. Un poquito más adelante vamos a ver, y usted se va a sorprender, obras muertas. La salvación solamente es recibirla a través de Cristo Jesús, y Él se la ofreció al morir en la cruz. La palabra arrepentir viene de la palabra griega que significa cambiar de pensamiento. A los que creen que la vida eterna se gana por las buenas obras, la Biblia les dice que cambien de pensamiento, que se arrepientan. Es decir, que dejen de confiar en sus obras, en lo que ustedes hacen, y que lleguen a Dios a través de la gracia, del regalo de Dios, por la fe solamente. La gracia es el regalo que el Señor nos ofrece, que es la vida eterna con Él. Y eso se recibe solamente por fe, ¿verdad? Por confiar en lo que dice el Señor. En Mateo 3, 7 al 9, algunos religiosos creían que irían al cielo porque eran descendientes de Abraham. Vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 7 al 9. Y dice, al ver Él, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, al ver Él, que muchos de los fariseos y de los saduceos, los fariseos y los saduceos eran judíos, ¿verdad?, de distintas sectas, que venían a su bautismo, les decían,
generación de víboras, así los trataba nuestro Señor Jesucristo. Y les preguntaba, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué les está diciendo Cristo? Le está diciendo que no servía que fuesen descendientes de Abraham o hijos de Abraham para alcanzar la vida eterna, sino solamente a través de él. Entonces, algunos creían que irían al cielo porque eran descendientes de Abraham, el padre de los judíos, y Dios mismo había escogido, ¿verdad?, a esta raza judía que los sacó de la esclavitud cuando eran esclavos allá en Egipto, y había establecido con ellos su pacto. Estos hombres confiaban en ella, en su religión, para su salvación. Sin embargo, Juan el Bautista, ¿qué les decía? Les decía que tenían que arrepentirse y convertirse. Es decir, dejar de confiar que su religión los llevaría al cielo. Ninguna religión, ninguna obra nos puede llevar a la vida eterna o al cielo. Solamente Cristo Jesús, a través de su sacrificio allá en la cruz. En Lucas capítulo 13, del 1 al 5, también cuenta la historia de unos hombres que creían que el juicio de Dios caía solamente para los pecadores más perversos. Vamos a leer Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, estos hombres creían que el juicio de Dios caía solamente sobre los pecadores más perversos. Ellos pensaban que podrían entrar al cielo a través de su propia justicia, por haber guardado los 10 mandamientos mejor que otros. Estamos hablando de estos personajes, ¿verdad?, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. Jesús les dijo que si seguían confiando en sí mismos para ser salvos, perecerían igualmente en el infierno. Ellos debían creer solamente en Él para la salvación. En Hebreos 9, 14, también la Biblia, ¿verdad?, nos habla de quienes procuran alcanzar a Dios o alcanzar la vida eterna a través de ritos o de ordenanzas. ¿Y qué nos dice? Hebreos 9, del 9 al 14, vamos a leerlo. Hebreos 9, capítulo 9, del verso 9 al verso 14, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, símbolos, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y el 11 dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más
perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que entró, y esto sí que es muy importante y tenerlo muy presente, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno rescate para nosotros. Entró solamente una vez y para siempre. Y añade, y dice, el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, lo que se hacía antes, ¿verdad? El 14 pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, y aquí aparece, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Entonces el Señor califica de obras muertas, ¿verdad? Aquellos que piensan que a través de asistir a la iglesia, que bautizarse en agua, que no hacer mal a nadie, que obedecer los 10 mandamientos, que amar al prójimo, o ritos, o religión, los va a llevar a la vida eterna, se equivocan absolutamente. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, ¿verdad?, en la cruz y llevó todo el pecado, nos otorga vida eterna. Entonces, estos hombres, el mismo autor de Hebreos 6.1 dice que el fundamento de la fe cristiana es el arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Veamos lo que dice entonces Hebreos 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, sino de la fe en Dios. Entonces, no es por obras, ninguna obra puede llevar a la vida eterna o a la salvación, solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No hay ritos religiosos, mandamientos o cosas semejantes para poder ejercitar una fe genuina en Dios. El mandamiento de Dios es claro. Si el hombre cree que por su religión entrará al cielo, no es, tiene que arrepentirse de eso. Mateo 3, 7, 9 lo vimos, ¿verdad? Lo dice. Si él cree que obedeciendo la ley irá con Dios, tiene que arrepentirse. O si él cree que por medio de los ritos religiosos se salvará, tiene que arrepentirse y dejar de confiar en tales cosas para su salvación. Pero también tenemos que decir que la fe en Jesús no salva si junto a eso o al mismo tiempo usted cree que Jesús murió por sus pecados y sigue confiando en que tiene que ser bautizado, asistir a la iglesia o decir a los 10 para ayudarle a entrar al cielo. No, Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta para entrar al cielo. No se le puede agregar a Cristo una larga lista de cosas para hacer o para entrar al cielo. Todas estas cosas se tienen que abandonar, diciendo que no tienen ningún valor para la salvación, sino solamente Cristo. Solamente Cristo. La vida eterna no se gana. Es un regalo de Dios para todo y se recibe por fe. ¿Verdad? Lo dice también Romanos 5:8, que venga a Cristo tal como está, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el arrepentimiento salvador, si la fe
es la mano que acepta la salvación por medio de Jesucristo. El arrepentimiento es la mano que rechaza la salvación por cualquier otro modo. ¿Verdad? Dijimos que la fe es la mano que acepta la salvación por medio de Jesucristo y el arrepentimiento es la mano que rechaza la salvación por cualquier otro modo. La fe salvadora no simplemente afirma que la muerte de Jesús era necesaria, sino que afirma que su muerte es suficiente. Es suficiente en sí misma para pagar por los pecados fuera de cualquier esfuerzo humano o buena obra. Y es un regalo gratuito, alcanzando solamente por la fe. Lo dice Gálatas 2:21, Gálatas 3, capítulo 3, verso 10 al verso 14, y Gálatas capítulo 5, del verso 1 al 5. Entonces, nosotros podemos ya estar contestando aquellas preguntas, ¿verdad? Como, ¿por qué Dios debe dejarle entrar al cielo? ¿Verdad? Entonces, si nosotros pensamos o contestamos que por ser bautizado, viviendo una vida buena o cualquier otra cosa que simplemente confiar en Cristo, hay que arrepentirse. Eso no es, y esa no es la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Tenemos que dejar de apoyarnos en cosas religiosas que hemos hecho a lo mejor en el pasado o que quizás podemos hacer en el futuro y confiar exclusivamente, ¿verdad?, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ofrecernos esta vida eterna. En resumen, ya que el pecado separa al ser humano de Dios, y desde que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, la persona puede tener una relación de Dios solamente y nada más que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a citar Juan capítulo 14, verso 6, y es nuestro Señor Jesucristo quien dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces es muy claro, nadie puede ir a Dios Padre, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros oramos al Padre, pedimos al Padre la dirección, pedimos su ayuda a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación de su alma, de mi alma, la salvación de todas las almas, es ser declarado sin culpa de todos nuestros pecados y estar seguro de la vida eterna en el cielo. Y esto se da gratuitamente. Primero, arrepentirse de obras muertas, ¿verdad? De todas aquellas cosas que nosotros pensábamos que podían servirnos para la vida eterna. Arrepentirse de esas obras muertas. Y creer que Jesucristo es Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre, y vino en forma de hombre para morir en la cruz y redimirnos o rescatarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y tercero, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día de la muerte, ¿verdad?, ofreciéndonos vida eterna. Entonces, vamos a ver algunas preguntas respecto a lo que hemos visto. ¿Has creído que es necesario alcanzar cierto grado de bondad u observar ciertos ritos religiosos para ir al cielo? Definitivamente no. ¿Todavía está confiado en aquellas cosas para salvarse? No. Entonces, ¿entiendes lo que Jesús hizo en la cruz por usted? Por supuesto. Él dio su vida para que tengamos vida eterna. ¿Se lo han explicado antes así? Si se lo han explicado antes así, esto es verdad. A través solamente de Cristo. Ahora mismo,
en la mejor forma que usted comprenda, está confiando en lo que Jesús ha hecho en la cruz por usted, como todo lo que jamás necesitaría para limpiarle de sus pecados y darle entrada al cielo. Por cierto, Cristo nos da esta seguridad. Cristo nos da esta confianza. Si usted ha puesto su fe en Cristo solamente, y si muriera esta noche, ¿está seguro que iría al cielo? Por cierto que sí. Eso es así. Vamos entonces a ver estas tres preguntas que vimos al principio, porque yo pienso que ya tiene usted la respuesta exacta. Decía la primera pregunta, según lo que le han dicho, ¿qué es el Evangelio? Seguramente les han dicho muchas cosas, pero lo que significa el Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, y esta buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados, por sus pecados, y resucitó de la muerte al tercer día. Esto está en 1 Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 4. Léalo usted. La segunda pregunta que tenemos que contestar, si usted muriese esta noche y se presentara delante de Dios, y si Él le preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestaría usted? Ahora está la pregunta, ¿verdad? Porque he creído, confiado firmemente en ti, mi Señor Jesús, y lo he confesado con mi boca. Romanos 10, 9, 10. Y la evidencia la tiene Lucas 23, 42. Hermanos queridos, esto es muy hermoso. Lucas 22 nos habla, ¿verdad?, de cuando Cristo estaba en la cruz en medio de dos malhechores. Sin duda alguna que estos malhechores habían escuchado o habían visto a Cristo, ¿verdad?, curar enfermedades, sanar enfermos, dar vista a los ciegos. Entonces, pero ellos hicieron mal y estaban pagando en la cruz. Y voy a citar Lucas 23, versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado en la injuriada diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, ese malhechor reconoció, nosotros a la verdad justamente padecimos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y mirando a Cristo le dijo, mas este ningún mal hizo. Y a propósito de eso le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas palabras son muy especiales. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el fondo le quiso decir, Señor, yo sé que tú vas a morir junto a mí, pero tú vas a resucitar. Y cuando tú resucites, vas a reinar. Y cuando seas rey, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? El versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, nuevamente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí ocupó otra vez esta palabra desierto, que la vamos a ver en forma más certera. Cuando dice desierto, desierto, él está diciendo que tengan confianza, tengan plena certeza. Esta es una afirmación de Dios. Desierto, desierto. Juan 5, 24 nos da esta seguridad, ¿verdad? ¿Qué dice? De cierto os digo. O sea, ¿qué le está diciendo? Al decirle de cierto, tengan plena certeza, confíen en lo que yo les digo, tengan esta seguridad. El que oye mi palabra y el que cree al que me envió, y aquí está la promesa, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Esto es un pensamiento mío, yo creo que es una de las más importantes de las 3.565 promesas que tenemos acá en este precioso libro que es la Biblia. 3.565 promesas para usted y para mí. Hay muchas promesas. A mí me gusta una que dice, que está en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y aquí está la promesa, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Y esta otra que es maravillosa, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Lo cree usted? Yo sí lo creo. Yo ya tengo la vida eterna. Y usted que está escuchando también tiene la vida eterna. Es un regalo. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo. Pregunta. ¿Estaba Jesús seguro de lo que hablaba? Por cierto que sí. Él le decía, de cierto, tengan la plena certeza, tengan la seguridad, confíen que esto es así. Es una afirmación de Dios. Y luego dice, el que oye mi palabra. ¿Ha oído usted las palabras de Jesús en las páginas de este libro? Por cierto, ¿verdad? Todos hemos oído. El que oye mi palabra y cree, aquí está la fe, la seguridad, ¿verdad? La confianza 100%. Y el que cree al que me envió. ¿Cree usted que Dios envió a Jesús a morir en su lugar? ¿En mi lugar? Sí, lo creemos, ¿verdad? Y luego dice, tiene vida eterna. No dice que recibirá más tarde la vida eterna. Está hablando en tiempo presente. Tiene la vida eterna. Esto lo dijo Jesús hace casi 2000 años atrás, 20 siglos atrás, cuando aún ninguno de los que estamos hoy había nacido. Entonces, Dios nos limpió de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No dice la Biblia que tal vez no, sino que dice no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Pregunta, ¿en qué momento pasa uno de muerte a vida? Ahora que usted sabe. Cuando yo supe, ya desde ese momento tengo vida eterna. Recibí a mi Señor y lo confesé con mis labios. Y el Señor me regaló la vida eterna, tal cual lo hizo con aquel hombre que murió en la cruz. Malhechor, hizo mal toda su vida, pero se arrepintió. Y en el madero de la cruz, junto a Cristo, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Cristo fue, de cierto os digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Entonces, según este versículo, Juan 5:24, ¿cómo puede usted estar seguro de que en realidad es salvo? Voy a hacerle una pregunta. ¿Puede estar seguro de que es salvo si empieza a haber cambios en su vida, mostrando que Dios está en su vida? No, de esa forma no. ¿Puede estar seguro de que es salvo si después de muchos años todavía anda con Cristo? No, no es de esa forma. ¿Puede estar seguro de que es salvo si se manifiestan los frutos del Espíritu en su vida? Tampoco. ¿Puede estar seguro de que es salvo si oyó el Evangelio y lo creyó? Amén. Sí, de esa es la única forma, ¿verdad? Porque nosotros sabemos qué es el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad?, es que Cristo vino
en forma de hombre, y murió por usted y por mí, por nuestros pecados, murió, y el tercer día resucitó y nos dio vida eterna. Seguro, eternamente. Si nosotros caemos en pecado mañana o el mes entrante, pregunta, ¿será posible que pierda el regalo de la vida eterna? Es una pregunta bien compleja que algunas personas, ¿verdad?, se preocupan de esto mucho. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, voy a citar Hebreos 10, del verso 10 al 12 y el 14. Hebreos 10, verso 10 al 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ella, una vez para siempre, una vez y para la eternidad. Y ciertamente todo sacerdote antiguamente estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados pasados, presentes y futuros, se ha sentado a la diestra de Dios. El 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, para la eternidad, a los santificados, a nosotros. Nosotros somos los santificados. Entonces, para ya ir terminando, mis hermanos queridos, según la Biblia, ¿por cuáles de sus pecados pagó Jesús en la cruz? ¿Por los pecados pasados? ¿Por los pecados pasados y presentes? ¿O por todos los pecados, los pasados, los presentes y por los futuros? Esa es la respuesta. Agradezco al Señor que hemos podido aprender un poco más de su palabra, y antes de terminar quiero saludar muy cariñosamente a todas mis hermanas de nuestra congregación de aquí de la Iglesia del Nazareno, particularmente a nuestra hermana Pabla, nuestra hermana Solange, nuestra hermana Irene, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Regina, a todas mis hermanas queridas, algunas no las nombré en este momento, pero por todas ellas que nos siguen en las redes sociales, les animo a que sigan amando al Señor y que Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas, Dios. No hay quien detenga lo que tú empiezas, lo cumplirás, Señor. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás.
no me